La paz sea sobre todos vosotros. Vamos a hablar hoy sobre un tema que muchas veces, bueno, me he encontrado mensajes de hermanas y hermanos que me piden consejo o gente con la que a veces hablo sobre, pues, algún guía o trabajos o algo que sirva de referencia para poder guiarse un poquito y acercarse a Allah. Eso es una preocupación que tiene mucha gente. No te quedes dormida, ¿eh? No, yo no duermo, cariño. Vale. Esto es una preocupación que tiene mucha gente al no encontrar, pues eso, un guía, ¿no? Y normalmente esto de los guías, pues, huele a secta, huele a secta. Y vamos a explicar el por qué. Si os fijáis, prácticamente todos los grupos piden dinero, siempre piden colaboraciones, piden, da igual si son sufis, lo que sea, da Ya. igual, ¿eh? Las iglesias ya no te digo nada. Piden dinero cuando es algo que sabemos que va totalmente en contra de las enseñanzas del Corán. Los profetas no piden dinero por explicar la palabra de Dios a sus gentes. Dios lo ha repetido muchas veces en boca de los profetas en sus historias, que no obtiene ninguna recompensa por traer el mensaje. Entonces es una aberración, una sinvergüenzura que la gente cobre por hablar de Dios. Claro, cuando nos vamos a buscar un guía, pues a veces no, a veces lo hacen de forma desinteresada, pero en la mayoría de ocasiones pues vemos que nos piden el dinerito, ¿sí o no? Sí, sí, El sí. dinerito. No. Además, quiero leeros 3 versículos del Corán que son muy interesantes antes de continuar. Escuchar, en 16:9 nos dice, solo Dios puede mostraros el camino correcto. 75:19 nos corresponde a nosotros hacer claro su significado. Estamos hablando de el significado de la revelación. Y en 55:2 nos dice que Dios es quien ha dado a conocer y enseña este Corán, esta revelación. ¿Qué significa esto? Que podemos tener a alguien que nos enseña, podemos, claro, obtener información de gente, porque somos personas, ¿no? Y las personas aprenden de otras personas. Pero Sí, sí, ¿verdad? no tenemos que tener esta obsesión de pensar, necesito un guía, necesito a alguien, a ver si un sabio me da la clave, porque es Dios el que da las enseñanzas que corresponden, como nos demuestra la propia revelación. Tú, antes de comenzar tu búsqueda, te tienes que encomendar a Dios, porque es Dios quien te va a poner la persona que te tenga que decir lo que necesitas escuchar en ese momento. Es Dios quien va a poner delante de ti ese libro o esa frase o ese artículo que te sirva para comprender algo en lo que tienes duda o en lo que eh, pues no estás muy seguro o estás buscando. Es decir, Dios es el que guía en todo, incluso en esto, en la comprensión de la religión Ujú. y en la comprensión de su propia revelación. Entonces, debemos tener muy claro esto. Ya os digo, hay mucha gente que a veces hablando con ellos me dicen, Uh, pero es que necesito un guía espiritual. ¿Qué guía necesitas teniendo a Dios el Altísimo? Él es el que te va a guiar. El problema es cuando buscamos otras personas, y esto es una manera de asociar a Dios. Mucho cuidado, ¿eh? Gente que piensa que no, pero por supuesto que sí. El pensar que una persona, un ser humano como tú, es el que te va a guiar y llevar por el buen camino, esto es asociar a Dios. Y es más fácil de lo que parece asociar a Dios, ¿eh? Muchísimo más fácil. Seguir a un determinado imán,
seguir a un determinado rabino, a un sacerdote o un cura o un filósofo. Pensar que esta persona es la que te está llevando hacia Dios es un completo absurdo y es una asociación terrible. Y no nos damos cuenta de ello. Es Dios el que te guía, como nos dice el Corán, el que te muestra el camino, el que te hace claro el significado de la revelación y es el que te da a conocer y enseña la revelación. Es Dios. Él ya te pondrá las herramientas por el camino. No busques la ayuda de las personas. Dirígete a Dios y pídele a Él que te enseñe. Eso, además, es el propósito que tenemos en esta tierra, al acercarnos de corazón y con todas nuestras fuerzas y energías a Dios. Esa es nuestra misión aquí en este mundo. Entonces, hay que desconfiar, pero ya no porque el ser humano sea un sinvergüenza y un canalla por naturaleza, que lo somos muy canallas por naturaleza. Y que montan grupos, montan sectas. A mí me lo han propuesto, me han dicho, oye, ¿por qué no montas un grupo tal? ¿Por qué? Porque iría totalmente en contra del mensaje que Dios ha revelado en el Corán. Hacer más grupos, hacer otro grupo. A mí cuando a veces me dicen, no, es que quiero aprender de ti, ¿de mí qué vas a aprender? Si es Dios el que te enseña, ¿qué vas a aprender de mí? Yo no te puedo enseñar nada. Yo soy un ser humano igual que tú. Es Dios el que utiliza a las personas, el que utiliza todo, el que te va a poner todos los medios que tú necesitas en tu camino hacia Él. Pero es a Él al que te tienes que dirigir todo el tiempo y pedirle que te enseñe. El Corán lo deja claro. De acuerdo. De acuerdo. Nada más. Este era el mensaje de hoy. Salamu alaikum y que la paz sea sobre todos vosotros. Mira, qué guapa.